Bueno, después de muchos percances, bueno, estoy otra vez intentando grabar la conferencia. Ayer ya se grabaron dos videos. Este, no me gusta mucho la luz, pero bueno. Y pues hoy voy a intentar dar en sí la conferencia que se tenía planificada. La verdad es que hubo problemas, pues considero, de censura. De hecho, hoy no se va a poder dar en vivo porque no, hay problemas con el canal y la verificación del canal y tardan por lo menos unos 24 horas y puedo hacer una programación, pero la tengo que crear y pues quiero terminar esto pues el día de hoy. Y pues empezamos nuevamente con la presentación tal y como se había planificado. Bueno, entonces en el marco de la primera campaña contra el cáncer de tiroide, edición 2021, la que se celebró ayer, el día 24 de septiembre del 2021, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Tiroides, y a nombre de la Fundación Bici Chimucay Moléculas and Therapy y mío propio, la doctora Silvana Pertus, damos inicio a esta conferencia sobre cáncer de tiroide. La conferencia se titula Cáncer de tiroides, un reporte clínico. El índice que vamos a manejar ya lo posteamos ayer, pero es cáncer de tiroides, prevalencia, subtipos de cáncer de tiroides, teorías sobre la formación de tumores en la tiroide, molecularmente hablando, biomarcadores para el diagnóstico temprano, materiales y métodos, resultados y discusión del caso clínico. Dentro de esto vamos a ver el estudio de la biopsia, marcadores clásicos, otros análisis, biomarcadores y perspectivas y por supuesto unas conclusiones generales. En el video que se posteó ayer está el blog, de hecho hice una lectura del mismo, hoy me voy a ahorrar esa información. Sin embargo, aquí está la dirección del mismo. Y pues nada más para que quede grabado en esta reseña, ya se escribió una parte de la reseña de este evento y pues aquí lo vemos. Entonces continuando, nos retrocedemos. El cáncer de tiroides tiene una prevalencia de 3.4% de la población. Y parlaba yo ayer que se puede considerar una enfermedad rara por la baja incidencia que tiene. Sin embargo, ha habido un reapunte a partir del 2017 de este cáncer. Este cáncer no solo se puede considerar una enfermedad rara, sino que también podría ser una enfermedad endémica, como lo muestran varios de los reportes del continente asiático. Y en México, muy posiblemente, esto es una observación personal, sea un lugar endémico, porque el número de casos está incrementando a medida de que transcurre por lo menos este último año. No es una cifra oficial, sino que es una interpretación mía, ¿no? El cáncer de tiroides está, bueno, en el cáncer de tiroides están involucrados
más de 750 genes que están alterados, que son genes que tienen que ver con la respuesta inmunológica y con la reparación del DNA. Entonces, finalmente es tanta la alteración que existe que suena un poco difícil en general la cura del cáncer. Entonces, los investigadores de los Países Bajos han propuesto la posibilidad de que hayan estudios para reprogramar las células que están tumorales, ¿no? Por supuesto, esto sigue siendo algo de ciencia ficción porque en la realidad, como lo dije ayer también, eso no existe. O por lo menos no llega a las poblaciones naturales de cada país. Puede ser que haya ciertas clases muy apoderadas que sí puedan aplicarse ese tipo de terapias. De momento, para la gente de los hospitales del tercer mundo, eso no llega, ¿no? Entonces, bueno, pese a esta crítica, el contenido en sí es que hay una alta alteración de genes, son muchos, y de esto se generan marcadores o firmas, son firmas moleculares que nos pueden ayudar a nosotros a investigar nuevas formas de detectar este tipo de cáncer y otros tipos de cáncer, en particular el cáncer de tiroides, que es el objeto de esta investigación. Dentro de esos marcadores que han sido detectados comúnmente en cáncer de tiroides, existen el BRAF, el RAC y el TER, que es una telomerasa, el RAC, y hay unos receptores de quinasa. Hay dos grupos de receptores de quinasa, y cuando hablo familias, pues son muchos receptores que están mutados en varios de los fenotipos hasta ahora identificados del cáncer de tiroides, que son muy extensos. Sin embargo, se pueden visualizar el cáncer no diferenciado, en el cual están involucrados las células STEM, lo cual implica un mal pronóstico para el paciente, pero que son cánceres extremadamente raros, y los cánceres que son diferenciados, que entre ellos pues está principalmente el cáncer de tipo folicular, que es el más común, el cáncer medular, que es genético hereditario, que es un poco común, y los cánceres, como ya se dijo, no diferenciados. Estos tipos de firmas o marcas o mutaciones de estos genes llevan a fenotipos que amplifican la gama, y la innovación aquí es que estas firmas o marcas se pueden utilizar o sirven para detectar con mucha anticipación o muy temprano un cáncer. En este sentido, el cáncer de tiroides, en una muestra líquida, o sea, en una biopsia líquida, o lo que es una muestra de sangre periférica humana, que es mucho menos invasiva que las otras técnicas las otras técnicas que se utilizan para diagnosticar cáncer. Bueno, el estudio, o sea, el objeto de este estudio es justamente probar varios marcadores o varias firmas, si lo quieren llamar así, o biomarcadores, en un muestreo de campo que se realizó, o en un paciente. En este caso se tomó un solo paciente para dar un resultado específico del cáncer de tiroides. El trabajo se hizo en el campo,
y la idea es identificar estas firmas moleculares o marcadores, biomarcadores en muestras de sangre periférica en población abierta. Entonces para eso se usó un método biomédico muy clásico, y pues en principio se tomó una muestra o sea, se fueron citando a los pacientes y se tomaron muestras de sangre. Esto es una muestra de una de las pacientes. Este video se tomó bajo consentimiento del paciente, un consentimiento firmado, así como todo el protocolo que se siguió. Aquí vemos la toma de muestra por parte de la química Alondra, y posteriormente las muestras fueron analizadas. Yo nada más voy a tomar, dentro del largo protocolo que se siguió, lo que es el cargado de la placa de las muestras en la placa, ¿no? El cargado de la placa. Esto fue un protocolo muy extenso y aquí les voy a postear el video. Bueno, la cantidad de muestra que se va a correr es de 10 microlitros de la muestra sin Entonces vamos a comenzar el llenado de las muestras. Los centros no están arreglados, están repetidas. Bueno, empezamos con Mónica Risa. Con el paciente con cáncer de tiroides. Vamos a correr triplicados. Sextuplicados, ¿ok? Bueno, la cantidad de muestra que se va a bueno, vamos a correr más de control. Bueno, entonces aquí estamos viendo la toma de muestra en la primera video, y en este video estamos viendo el cargado de la muestra en una placa de Dopplop, en la cual se coloca una membrana de nitrocelulosa previamente tratada. Las muestras también tienen un tratamiento previo bastante complejo, y se trabaja con muestras de suero de los diferentes pacientes, y ahí estamos viendo las pacientes tomadas. Se empezó con la paciente que tiene cáncer de tiroides, y en este momento en el video vamos a ver la carga de los pacientes con comorbilidad, y al final pues los controles y los pacientes sanos.
Aquí tomamos la muestra de una paciente con cáncer de mama. Exacto, hubo un problema. Entonces ahí vemos la dispensión, la de la muestra, son 10 microlitros por cada pozo. En una réplica de mínimamente de 3 a 6 por cada paciente. Esta era una paciente con enfermedad especial en la piel. Ok, ese es otro control que es positivo. Y pues así continuamos. Así continúa. Luego vienen las comorbilidades, que son muchas. Muy bien. Y bueno, así sucesivamente. Se está cargando ahorita los controles positivos. Y pues posteriormente se procede a lavar la muestra. Ujú. Mm, Bueno, entonces finalmente perdón, pero se volvió a abrir la reseña. Ok, ok. Ay, Dios. Donantes voluntarios que firmaron un consentimiento firmado. Luego se hace un entrampado de las proteínas en una membrana de nitrocelulosa y se hace un dot plop. Que aquí hay que ver si esta palabra está correcta. Creo que es dot plotting, pero pues lo podemos verificar, ¿no? Y pues se ve la señal de la proteína luego de someterlo a un tratamiento, ¿no? Es como una especie de ELISA en sustrato. Así se llama la técnica. Entonces, bueno, vamos a los antecedentes de la paciente la que vamos a estudiar. Es una paciente de 27 años de edad. Y pues aquí vamos a ver su declaración. Entonces aquí vamos a ver. Oímos una declaración que es parte de un proyecto de historia sobre pacientes con cáncer.
Bueno, en este momento estamos hablando de los detonantes del cáncer. Ok, bueno, entonces aquí escuchamos que la paciente está comentando que tuvo un hipotiroidismo y luego un hipertiroidismo y que posteriormente le detectaron nódulos linfáticos y nódulos en la tiroides y ya con análisis muy profundos, no tan profundos, pero sí análisis clásicos, se determinó que era un cáncer de tiroides, aunque nunca se pudo determinar. Yo tengo mi hipótesis que la voy a emitir en algunos momentos. Se pudo determinar en cuál era el origen, cuál era el tipo. Se hablaba de un cáncer medular, y yo coincido con esto. Pero creo que se determinó, o el hospital dictaminó, que era un cáncer de tiroides folicular, que es, como ya dije en la introducción, el más corriente de todos. No es corriente, es el más prevalente, porque este cáncer no es corriente. Aquí pongo la leyenda de que el video fue tomado bajo el consentimiento de la paciente y es parte de un proyecto visual sobre historias de vida de los pacientes con cáncer, que está llevado a cabo por el artista visual Javier Mata Costa y la Fundación Bici Chimucay Molecular and Therapy. Y bueno, entonces vamos a hablar ya en sí de lo que son los resultados. Comenzamos con la estructura del tumor. Yo analizando la biopsia de esta paciente, encontré cosas, células, me pareció increíble, mucho más allá de lo que dicen los libros con respecto a la estructura de este tipo de tumor. Y yo tengo aquí dos fotografías, no tienen mucha nitidez porque fue muy difícil tomarlas. Aquí tenemos los núcleos de las células son anormales, son extremadamente pues achonchitos, muy regulares, y lo observamos en todas las células. Observamos la prevalencia de células dendríticas y también uno de los problemas que se observan es que hay una pérdida de la morfología de este tejido, así como se siguen viendo los núcleos anormales. En otra muestra nosotros vemos que hay una pérdida de la morfología de las células en general, y están núcleos anormales en las células inmunológicas, así como divisiones bicarionesis asimétricas, o sea,
Es totalmente asimétrica la división celular. Y pues aquí vemos en una investigación que se llama características de las células cancerosas, o lo que es the harm of cancer, o sea, el daño en las células cancerosas. Y vemos los núcleos normales y estos núcleos exagerados que vimos en las fotografías de las microfotografías de las biopsias de la paciente. Vemos también que hay muchas células en división, y vemos que hay una alteración de la morfología, no solo de las células, sino del tejido en general. Aquí les hablaba de que había una bicariogenesis o cariokinesis totalmente alterada, y que es asimétrica, o sea, los núcleos no se van uniformemente a ambos lados en el proceso de división celular, sino que son asimétricos, y lo vemos aquí. Es el caso de uno de los campos que observamos en la estructura del tumor de esta paciente. Desde el punto de vista del microambiente tumoral, yo observo células natural killer, que son auténticas defensoras del organismo cuando existe un cáncer. Y vemos alteraciones, vemos muchos monocitos y alteraciones en los núcleos. O sea, ellos mismos ya están como en la corrupción, son células corrompidas. Y vemos células en general con alteraciones nucleares. Y por supuesto vemos un aumento de la población de los linfocitos T, que posteriormente se explicará. Pero todo este escenario es lo que genera el microambiente tumoral, y es parte de la arquitectura del tumor. Aquí volvemos a observar las natural killer, linfocitos T, mastocitos y granulocitos, todos con núcleos ya alterados. Aquí volvemos a observar dendríticas, granulocitos, natural killer y por supuesto las células epiteliales alteradas. Y en un estudio que se hizo de superficie de estas láminas, se encontró pues que las células tumorales, o sea, está como la luz del órgano, y las células tumorales parecieran estar sobre la médula del órgano, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, bueno, mi teoría es que pues es un cáncer de tiroides tipo medular, ¿no? Coincido con el patólogo. Este programa que se utilizó es el Image Pro, y la paciente, cuando llegó a la fundación, trajo varios análisis. La tomografía realmente no la pude postear porque no encontré los archivos. Entonces tiene ella trajo una tomografía de cuello en el cual se observaron los siguientes patrones: micronódulos en tiroides, crecimiento con patrón micronodular de la glándula de tiroides. Sin embargo, la glándula en sí todavía tenía la morfología normal, externamente hablando. Lesiones de nódulos linfáticos focales y difusas, especialmente en parótidas. Hay lesiones en los nódulos linfáticos activos submaxilares, o sea, toda la mandíbula y las parótidas, que son ganglios linfáticos secundarios muy importantes, estaban
estaban contaminados, ya había invasión a ganglios linfáticos, y nódulos linfáticos que activos, sobre todo maxilar, cuello y amígdalas, con nódulos de más de 12 milímetros, que es pues son ya tumoraciones muy grandes, o nódulos demasiado activados, lo cual significa que el sistema inmunológico está defendiendo el organismo para evitar que se siga expandiendo. Sin embargo, ya ellos ya estaban también, estos nódulos están corrompidos, ya están invadidos. Sin embargo, es actividad antitumoral. O sea, el sistema trata de defenderse. Trata, no, lo defiende. Bueno, otras de los datos que trajo esta paciente es antitiroglobulina, que es un marcador clásico para cáncer de tiroides, e insulina, que eso me llamó mucho la atención, pues ambos parámetros son altos. Poblaciones celulares en sangre normal, otro tipo de parámetros que no sirven para nada y que no sepa qué carajo lo piden. En el caso de cáncer, pues ninguna de estas datos sirve absolutamente para nada, más que para sacarle dinero a los pacientes. Pero bueno, todos tenemos que comer, he de suponer eso, ¿no? Y los parámetros funcionales son los que estos son los más importantes: TSH alto, T3, T4 levemente alto, tirosina libre, esto es levemente alto y ya habla de fallas funcionales, iodo proteico alto, fallas funcionales, y antígenos microsomales, que a mí me generó problemas esta prueba porque, bueno, antígenos microsomales como contra qué, si hay muchos microsomas, y la mayoría de estas vesículas tienen a veces o casi siempre microRNAs. Entonces hubiera sido más fácil, claro, que ningún laboratorio tiene para pagárselo, y por eso es que no llegamos nunca a saber qué tiene la persona, porque compran las pruebas cotidianas, no las finas. Finas sería buscar microRNAs, eso sería fino y sería muy valioso para poder detectar un cáncer, ¿no? Y definir cuál es, porque el paciente se puede morir tras un año de estudio y nadie le dijo que tenía. Tiene cáncer, ah, qué chido. Hasta ahí, ellos no saben más nada. Entonces así se la van llevando, ¿no? Entonces descubrí que lo que le midieron fue anti-TPO, y quién sabe cuánto le cobraron. Antiperoxidasa tiroidea, que es una cosa muy clásica, muy básica, muy burda, y lo tiene alto, y ellos hablan de que hay un compromiso estructural. Pues sí, a mí me parece más importante los niveles elevados que ella tiene de todos los factores que indican que no se están tomando los elementos. Eso es mucho más importante. Sin embargo, aquí se ve ya una alteración, pues ya, de que ya está, hay un compromiso en la función, más no en la estructura, según las tomografías. Y pues en el estudio que nosotros hicimos, nosotros probamos biomarcadores moleculares. Se probaron 3 biomarcadores. El primero es BRCA o BCRA, que es un marcador que se está probando para varios cánceres, entre ellos principalmente mama, ovario y colon, que parecen estar relacionados genéticamente. Y probamos un marcador de metastasis, que es XL12, en aquellos pacientes que tenían cáncer. Se incluye a esta paciente, por eso fue seleccionada para esta charla. Y este marcador es el que hace que haya un reclutamiento masivo de linfocitos, el que establece las alertas, porque hay daño.
y se empieza a llenar el microambiente de linfocitos T. Ellos lo que están indicando es que tienen que reparar la zona, tienen que llamar y activar toda la respuesta inmunológica para evitar que se siga expandiendo el cáncer. Aquí vemos, son histogramas de la actividad de las tinciones y vemos pues los controles. Y pues vamos a ver BRCA, aquí está, es muy intenso y vemos cómo se va moviendo digamos la señal, porque hay pues una mayor cantidad, ¿no? Vemos que en el control hay 1500, por poner un ejemplo, y en la muestra de hecho es 45.000. Lo que pasa es que yo los tuve que estandarizar con los demás, entonces quedó en 3000 porque se tiene que estandarizar la curva, pero el índice es muy elevado en su caso. Entonces tenemos que hay un índice positivo de 3504 de BRCA1. Ahora, TNF, que es el factor de necrosis tumoral, que es una citocina importantísima proinflamatoria, y además amo el TNF. Se dispara también en casos de cáncer y en infecciones clásicas como cualquier infección bacteriana o viral. Y vemos aquí pues los positivos, los controles positivos, vemos los controles negativos, y en la próxima diapositiva entonces vamos a ver el apunte, o sea, cuál fue la señal de la paciente, y fue 4416, que es más alto que 10 microlitros, o que lo que es equivalente a 10 microgramos, que es equivalente a 10.000 femtogramos, que es muchísimo. Entonces ella tiene una cantidad superior a lo que es un control positivo. Se hizo por quintuplicados. Entonces aquí vemos el marcador metastásico CXCL12 o SDF1, también genial, ¿no? Entonces aquí hay que hacer una curva cuando se haga la publicación. De momento yo los presenté así crudos. Estos son los controles positivos en diferentes concentraciones y el control sin nada, y vemos que altas concentraciones dan más o menos 3902. Y pasamos al dato de la paciente, y vemos que ella tiene una cuenta superior al control más alto que tenemos de CXL12. Tenemos 4800 unidades arbitrarias. Este trabajo fue un trabajo muy hermoso que todavía se tiene que analizar para publicar y terminar unas fases, probar otros anticuerpos, y ya tendríamos todo listo. Y esto será un paquete, un perfil que estará a disposición del público eventualmente, para toda aquella persona que se quiera hacer un estudio completo y de riesgo en cuanto a los cánceres de mama, ovario, colon, incluso cervicuterino, que no estaba incluido, pero que se incluyeron las pacientes y dieron resultados muy sorprendentes, y cáncer de tiroides. Hasta ahí pudimos probar. Hay una pequeña probabilidad de que
puedan entrar los de cáncer de próstata o testículo, pero eso no, pues no se estudió en este trabajo de campo, porque además falta otro marcador, ¿no? Entonces tenemos que los mayores factores de riesgo de esta población son los antecedentes genéticos. Todos los que acudieron al muestreo tenían antecedentes genéticos. Un buen porcentaje de más del 5.7% tiene síntomas previos, como describió la paciente en su alocución. El 7% manifiesta estrés. El tiempo de padecimiento es aproximadamente 3.9 años, o sea, como aproximadamente unos 3-4 años. Otros parámetros psicológicos están lo que es la ansiedad, el cansancio entre comillas, muestran 4.5, también alta la ansiedad y también alto parámetros psicológicos 4.4. Se les preguntó sobre el trabajo, sobre el manejo de materiales en el trabajo, y la mayoría manifiesta que no maneja, el 3.6% de la población no manejó ningún material importante. Son más bien gestores, emprendedores, este tipo de... no solamente hubo un caso. Por eso hay que irse al campo, al campo traviesa, porque pues hay que buscar la gente del campo, no la que maneja pesticidas, por ejemplo, o la que vive en zonas de riesgo. Pero para eso hay que llevar todo esto y pues hacer una campaña, y con COVID está bien complicado, se nos complicó todo. Otros parámetros de riesgos ambientales: el olor del agua, más del 6% de las personas manifiestan olor y sabor del agua, y cambios en el aspecto del agua. Eso suman más de 20% de las causales, o sea, de esta percepción que tienen los pacientes. Luego hay una causal de partículas en el aire. El 4% manifiesta vivir en zonas en donde las partículas en el aire son altas. Hay actividades irregulares en el ambiente que contaminan más el ambiente, y el 5.5% de esta población está expuesta a quema de basura. Otros pacientes manifiestan malos olores o olores extraños en el ambiente, que también es un tipo de contaminación. Habría que ver qué tipo de contaminación, qué tipo de contaminantes están generando qué olores, para poder determinar el efecto directo sobre estos cánceres que observamos. Pero la mayoría son de origen genético. Y actividades no propias del ambiente, como basura tirada, etcétera, o empresas asociadas a zonas residenciales, sí es alta también. El 5% de los pacientes manifiesta vivir en zonas donde no hay actividades propias de ambientes urbanos. Entonces, esto es un estudio de riesgo. El promedio de la población estudiada, más de la mitad, más del 30% hasta el 35% tiene obesidad. Eso es otro factor que apareció. Entonces, bueno, la conclusión es que esta paciente presenta un ambiente tumoral, en el cual se daba indicio de un sistema inmunológico que, a pesar de que habían como células activadas como la CNK y los linfocitos, y probablemente NKT, si tuviéramos los marcadores sería mucho mejor. Esto es nada más una apreciación morfológica muy burda. Hay células monocitarias que ya tienen corrompido los núcleos, o sea, están ya alteradas también, ¿no? Entonces, que la respuesta inmunológica se altera, también se corrompe en este tipo de
microambientes. El microambiente que presenta la paciente tiene CXCL12, lo cual significa que hay una metástasis que lo vimos, está correlacionado por ejemplo con la tomografía de cuello, en donde se manifiesta que había metástasis a amígdalas, a las parótidas, los ganglios de la parótida y todo lo que es ganglios en cuello y la mandíbula, que ya suena un poco peligroso porque ya ahí es como zona ósea, ¿no? Y eso se corrobora con el marcador CXL12 que esta paciente lo tiene elevado. Tiene TNF, el factor de necrosis tumoral, elevadísimo, lo cual explica la alta respuesta inflamatoria que tienen estos tumores y el acopio de células reclutadas del linaje monocítico, o sea, de monocitos, macrófagos o células que se activan y se convierten en macrófagos específicos, que también la función es eliminar las células cancerígenas, o sea, las células tumorales. Sin embargo, también ya se veían como corrompidos y por supuesto se habla de un microambiente en general proinflamatorio, ya en este caso inflamatorio y metastásico, y se habla de que el padecimiento es de origen genético y por estudios de imagen se ve que está acoplado a la médula. Entonces esta paciente fue operada y bueno, prontamente se tendrá que volver a muestrear para ver cómo cambiaron estos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí este seminario, esta conferencia, mejor dicho, y una disculpa por el retraso, pero la verdad es que hubo como varios problemas de comunicación y de redes, pero hasta aquí es la presentación de la conferencia caso clínico de cáncer de tiroides y un caso clínico cáncer de tiroides, aparentemente medular, aparentemente, y del cual la paciente pues fue operada recientemente y está en plena recuperación. Tendríamos que seguir estudiando su caso, ¿no? Terminar de estudiarlo. Entonces, de esta manera me despido atentamente y les deseo muy buenas noches.